Carmen estaba sentada al borde de la cama, su corazón latía con ansiedad, como un tambor que marcaba el compás de su creciente inquietud. La noche era oscura y en el silencio se oían ruidos extraños, el crujir de pasos en el pasillo, como si alguien estuviera merodeando, y un leve golpe en la ventana que resonaba en su mente como un eco ominoso. Con cautela, levantó las cortinas y asomó la cabeza, su respiración se detuvo por un instante al ver una silueta en la calle, junto a un coche que parecía estar estacionado más tiempo del habitual. Puede que sea solo paranoia, pensó, pero su instinto maternal le decía, no es una coincidencia. La noche se extendía como un manto oscuro, y el aire estaba impregnado de una tensión palpable. Carmen sintió como el frío le recorría la espalda, y el sudor le perlaba la frente. La silueta se movía lentamente como un depredador acechando a su presa. Su mente se llenó de imágenes aterradoras de lo que podría suceder si esa figura decidía acercarse. Debo proteger a Lucía, se dijo a sí misma, mientras su corazón palpitaba con fuerza. La oscuridad de la noche parecía querer tragarse su hogar, y en ese instante Carmen comprendió que la seguridad de su hija dependía de su valentía. El día siguiente llegó con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, pero Carmen no encontró consuelo en su calidez. Cuando Lucía se fue a la escuela, Carmen, impulsada por una mezcla de miedo y determinación, instaló una aplicación en su teléfono que grababa automáticamente al detectar cualquier sonido. No le dijo a su hija sobre sus intenciones, simplemente dejó el dispositivo en su habitación. Por si acaso, pensó Carmen, intentando dormir, aunque el sueño se le escapaba como arena entre los dedos. La noche anterior había sido un torbellino de pensamientos oscuros y temores latentes, y ahora, la luz del día solo servía para recordarle la fragilidad de su situación. Por la mañana, al escuchar las grabaciones, se topó con algo horrible. Una voz masculina susurraba, «Recuerda, Lucía, este es nuestro secreto. Nadie debe saberlo». El teléfono se le cayó de las manos, y un escalofrío recorrió su piel, como si 1000 agujas heladas la atravesaran. Era la voz de su hermano, un sonido que había sido familiar y querido, ahora transformado en un eco aterrador. Una rabia y desesperación ardieron en su pecho. ¿Cómo pudo sembrar miedo en el corazón de su hija? ¿Qué hacer ahora?, se preguntaba, su mente girando en un torbellino de dudas. ¿Acusarlo sin pruebas? Él lo negaría y pondría a los demás en su contra. Pero el silencio significaba poner a Lucía en peligro. Dentro de Carmen, surgió la determinación de proteger a su hija a toda costa, un fuego que ardía con fuerza. Llevó a Lucía a la escuela, sus manos temblando ligeramente mientras la abrazaba antes de despedirse. El abrazo fue un momento de conexión pura, un instante en el que Carmen sintió que el amor que sentía por su hija era un escudo, una armadura que la protegería de cualquier mal. Luego se dirigió a un psicólogo infantil, un profesional que había ayudado a muchos niños a superar sus miedos. El especialista la escuchó atentamente, sus ojos llenos de comprensión y empatía. Tras revisar los dibujos de la niña, que mostraban figuras distorsionadas y sombras amenazantes, dijo, todos los signos coinciden. Su hija está tratando de expresar algo que aún no puede poner en palabras. Estas palabras fueron como un golpe para Carmen, pero también una luz en la oscuridad. Salió con un peso en el pecho, pero con la certeza de que debía actuar. Carmen compró una pequeña cámara y la instaló en la sala, otra en la entrada. Ya no podía confiar en la normalidad de la vida. Esa noche, al revisar las grabaciones, volvió a escuchar la voz de su hija en sueños, «Mamá, no quiero que él venga. No quiero jugar más». Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras abrazaba a Lucía, que dormía a su lado, prometiendo protegerla. En ese momento Carmen sintió que el amor que tenía por su hija se transformaba en una armadura, una protección que la impulsaba a luchar contra cualquier amenaza. Pero su hermano no se detendría. Llamadas, mensajes, insistentes intentos de aparecer. La sonrisa que antes parecía amable ahora era una sombra oscura, una máscara que ocultaba intenciones siniestras.
El silencio de Lucía se convirtió en un grito de ayuda, un eco que resonaba en la mente de Carmen. Sabía que cada segundo de duda podría costar demasiado. Ahora su lucha no era solo contra sus propios miedos, sino contra un depredador que se escondía tras la palabra confianza. Cuando el reloj marcó las 11:58 de la noche, Carmen se dio cuenta, el verdadero horror no está en el crujir de pasos en el pasillo, sino en que esta persona ha estado sentada a mi mesa durante años, comiendo de mi plato y abrazando a mi hija con las mismas manos que ahora enfrían su corazón. La mañana la recibió con una extraña pesadez. Preparaba el desayuno de manera automática, observando cómo Lucía se sentaba a la mesa sin alegría, removiendo distraídamente la leche en su taza. La niña ya no reía como antes. Sus dibujos vibrantes habían sido reemplazados por líneas sombrías, un reflejo de su angustia interna. Mientras Carmen servía café, su teléfono vibró. Un nuevo mensaje de su hermano: «Hoy pasaré, hermana, traigo algo especial para Lucía». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Carmen. No respondió, tratando de no mostrar su inquietud frente a su hija. Lucía rompió el silencio con una pregunta que desgarró el corazón de Carmen: «Mamá, ¿y si no podemos escapar?». Se inclinó hacia su hija, acarició su cabello y con firmeza le dijo: «Siempre podremos, mi amor. Nadie tiene derecho a hacerte sentir miedo». Las palabras, aunque llenas de amor, llevaban consigo la carga de una verdad que Carmen sabía que debía enfrentar. El resto de la mañana transcurrió entre pensamientos inquietantes. Carmen intentaba trabajar, pero cada sombra fuera de la ventana parecía una amenaza, un recordatorio constante de que el peligro acechaba. Los recuerdos de su infancia con su hermano no la dejaban en paz, como un eco de risas que ahora se tornaban en susurros amenazantes. A las 3 de la tarde sonó el timbre. El corazón de Carmen se encogió. Lucía instintivamente corrió a su habitación como un pequeño animal asustado. Carmen levantó la cortina y lo vio, su hermano con esa eterna sonrisa, sosteniendo una bolsa en las manos. Volvió a tocar la puerta. «Hermanita», gritó con voz alegre. «Traje galletas para Lucía, ¿está en casa?». Carmen inhaló profundamente y guardó silencio. La tensión se alargó y él insistió: «Vamos, solo un momento». «Ella me extraña». La rabia reprimida burbujeaba en el pecho de Carmen. Habló en voz alta a través de la puerta: «Hoy no es un buen día. No recibimos visitas». Afuera, hubo una pausa, luego se escuchó una risa suave: «Está bien, hermana, como digas, nos vemos pronto». Escuchó sus pasos alejándose, pero una sensación interna le decía: «No se ha ido». Mirando por la ventana, Carmen vio su coche aún estacionado frente a la casa. Él estaba allí, fingiendo revisar su teléfono. Estuvo de pie allí durante 20 minutos, hasta que finalmente encendió el motor. Carmen se desplomó en el sofá, temblando de pies a cabeza. El peligro ya no se escondía. Esa noche, al revisar las grabaciones de la cámara, confirmó sus peores temores. Su hermano había dado 2 vueltas alrededor de la casa. No tocó nada, pero sus pasos y miradas a través de las ventanas estaban grabados, un testimonio inquietante de su presencia. Carmen entendió que no podía seguir en silencio. Al día siguiente pidió una cita con el psicólogo de Lucía y le mostró las grabaciones de audio. El especialista la escuchó atentamente y dijo: «Debería considerar ir a la policía. Su hija está enviando señales muy claras, y ya tiene suficientes pruebas para iniciar una investigación». Pero Carmen dudaba. Le aterraba la reacción de la familia, el miedo a ser juzgada. Recordaba cómo sus padres siempre defendían a su hermano, cómo habían cerrado los ojos ante sus comportamientos extraños. Más tarde, cuando Carmen intentaba organizar sus pensamientos, Lucía entró en la sala con un nuevo dibujo. Esta vez no era una casa torcida ni figuras sin rostro. Era una habitación, una cama y una niña con lágrimas azules en las mejillas. Sobre ella, una figura grande con una sonrisa grotesca.
Al lado, un corazón tachado en rojo. Mamá, volví a soñar contigo, dijo con voz apagada. Carmen la abrazó con todas sus fuerzas, las lágrimas fluyendo por sus mejillas. Esa hoja era más que un dibujo. Era un grito desesperado. En ese momento la madre entendió, no se puede esperar más. A la mañana siguiente imprimió las grabaciones de audio, los dibujos y descargó los vídeos de la cámara. Con manos temblorosas, reunió una carpeta y se dirigió a la comisaría más cercana. Allí lo contó todo, cada detalle, cada señal. El oficial la escuchó con seriedad y anotó algo. Haremos un informe y comenzaremos una investigación preliminar, dijo al final. Pero Carmen percibió en su voz una lentitud, como si fuera solo otro caso en la interminable pila de asuntos. Salió de allí con un sabor amargo en la boca. Sí, se había dado un paso, pero la sensación de protección no llegó. Al regresar a casa, sintió como Lucía la abrazaba con fuerza. Él no volverá, mamá. Carmen tragó con dificultad, acariciando su rostro. No permitiré que te haga daño, lo prometo. Pero en el fondo sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. La sombra de su hermano se cernía sobre ellas, y cada día que pasaba se sentía como una cuenta regresiva hacia un enfrentamiento inevitable. Carmen se levantó con cuidado de la cama, tomó una linterna y miró por la ventana. Su corazón se aceleró, la cerca estaba movida, como si alguien hubiera intentado entrar en su propiedad. Encendió la luz exterior y a lo lejos vio una sombra desvaneciéndose en la oscuridad. La respiración se le aceleró. Carmen llamó a la policía, pero solo encontraron huellas borrosas en el suelo. Podría haber sido un animal, dijeron, tratando de restarle importancia. Pero Carmen sabía que no era un animal. Lo sentía en lo más profundo de su ser. Lucía, apenas despertando, se acurrucó a su lado cuando Carmen regresó a la cama. «Mamá, ¿estamos a salvo aquí?», preguntó la niña, su voz llena de miedo. Carmen cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. «Mientras yo esté aquí no te pasará nada», intentó tranquilizarla, pero dentro de ella crecía la duda, como una sombra que no podía ignorar. Al día siguiente apareció un sobre en la puerta. Dentro había una hoja de papel con un dibujo infantil, hecho con crayones. Mostraba a una niña con cabello largo, un hombre alto y un gran corazón, partido en dos de rojo. No había firma, pero era un mensaje, una burla, una amenaza escondida tras una máscara de inocencia. La rabia estalló en el pecho de Carmen. Ya no podía seguir a la defensiva. Agarrando la carpeta azul con las pruebas, regresó a la comisaría, esta vez con una voz firme. «No vine a pedir ayuda. Exijo protección. Mi hija está en peligro», declaró, y el policía, tras revisar los materiales, asintió. «Iniciaremos una investigación más formal, pero debe entender que el proceso tomará tiempo». Carmen salió con un sabor amargo en la boca. Sí, era un paso adelante, pero el tiempo era un lujo que no tenía. Cada día su hermano se volvía más audaz, insistente, oscuro. Esa noche Lucía despertó gritando «mamá». Estuvo en mi habitación. Lo vi. Estuvo aquí. Carmen abrazó a su hija con fuerza, sabiendo que era solo un sueño, pero al encender la luz, notó algo que la paralizó: la ventana estaba entreabierta. Estaba segura de haberla cerrado. Ahora no era solo miedo. El enemigo había cruzado una línea invisible que separaba la seguridad del peligro. Carmen comprendió que la guerra había entrado en una nueva fase. El silencio ya no era suficiente. Ahora tendría que enfrentarse cara a cara con la amenaza, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. El amanecer del día siguiente resultó insoportablemente pesado. Carmen no había cerrado los ojos. Cada ruido en la casa la mantenía en tensión, como si una amenaza invisible aguardara en la oscuridad. Lucía, exhausta, finalmente se durmió, pero incluso en sueños murmuraba palabras que desgarraban el corazón de su madre: no quiero que venga,
como si luchara contra un enemigo que solo ella podía ver. Cuando el reloj marcó las 8 de la mañana, Carmen tomó la carpeta azul, su escudo. Dentro estaban los dibujos de Lucía, las grabaciones nocturnas y las imágenes de la cámara donde su hermano merodeaba cerca de la casa. Era todo lo que tenía. Se vistió rápidamente, metió la carpeta en su bolso y tomó una decisión: no esperaría más. Antes de salir, se arrodilló junto a la cama de su hija. Lucía abrió los ojos, cansados y llenos de miedo. «Mamá, ¿me dejarás sola?», susurró. «No, cariño», respondió suavemente Carmen, acariciando su mejilla. «Nunca te dejaré. Haré que todo termine». La niña asintió, abrazó a su osito de peluche y cerró los ojos de nuevo. Carmen se levantó y la determinación ardía en su interior. Se dirigió a la casa de su madre, sabiendo que allí estaría su hermano. El camino era como un torbellino de recuerdos, risas infantiles, juegos, secretos compartidos con él. Pero todo eso que una vez fue cálido, ahora parecía impregnado de desconfianza y miedo. ¿En qué momento ese niño, su aliado, se convirtió en una amenaza para lo más querido, para su hija? Al llegar, lo vio en el porche. Estaba sentado con su sonrisa habitual, sosteniendo una taza de café, levantó la vista como si la estuviera esperando. «Hermana», pronunció con voz tranquila, como si nada estuviera ocurriendo. «No hemos hablado de verdad en mucho tiempo». Carmen lo miró en silencio, sintiendo como la rabia pulsaba en su pecho. Finalmente habló: «Quiero que entiendas claramente. Nunca te acercarás a mi hija de nuevo». Su sonrisa se distorsionó levemente, como si la máscara de amabilidad se agrietara. «¿De qué hablas? Siempre he amado a Lucía. Te estás imaginando cosas». Carmen sacó la carpeta azul de su bolso y la abrió frente a él. «Aquí están los dibujos que hizo. Aquí están las grabaciones de tus palabras, dichas en la noche. Aquí está el vídeo donde se ve que venías a mi casa. No me digas que me lo estoy inventando». El rostro del hombre palideció, pero rápidamente recuperó la compostura. Se rió suavemente y sacudió la cabeza. «Hermana, los niños a veces ven sueños extraños, y las grabaciones son fáciles de manipular. ¿Realmente estás dispuesta a destruir la familia por esto?». Esas palabras eran veneno, pero Carmen ya no dudaba. Dio un paso adelante y lo miró a los ojos con firmeza. «Prefiero destruir la familia que permitir que destruyas la inocencia de mi hija». Por un instante su máscara se derrumbó. Su mirada se volvió dura. La sonrisa desapareció. «Eres más peligrosa de lo que pensaba», Carmen murmuró en voz baja, cuidando sus palabras. El silencio que siguió fue tan denso que parecía que el aire se podía cortar con un cuchillo. Carmen no apartó la vista. En ese momento comprendió que no había vuelta atrás. Su hermano no era solo una sombra. Ahora se había convertido en un enemigo que ya no se ocultaba. Guardó la carpeta en su bolso y se dio la vuelta. «Esto no ha terminado. Defenderé a Lucía, incluso si tengo que quedarme sola contra todos». Sus manos temblaban, su corazón latía con fuerza en su pecho mientras se subía al coche. Al encender el motor, Carmen miró por el espejo retrovisor y lo vio. Ya no sonreía. Su mirada era fría, calculadora, despojada de toda máscara. Carmen comprendió que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Ella había despojado su disfraz, y eso lo hacía aún más peligroso. Pero al mismo tiempo había descubierto algo nuevo en ella, una fuerza que nunca había sospechado, un coraje nacido del amor más puro. Ya no era solo una madre asustada. Ahora se había convertido en una guerrera, dispuesta a todo por su hija. Y cuando el coche salió a la carretera, Carmen se dio cuenta, el siguiente paso no solo era proteger, sino luchar con todas sus fuerzas. Porque el tiempo del silencio había pasado, y junto con él, la máscara de su hermano también se había desmoronado.
El día se acercaba a su fin, y en la casa reinaba una extraña calma. Pero ya no era el silencio del miedo, era la tranquilidad después de la tormenta. Carmen observaba a su hija jugar en la sala, dibujando de nuevo mariposas coloridas, aquellas que habían estado ausentes en sus dibujos durante semanas. El regreso de esos dibujos era un signo. El corazón de Lucía comenzaba a sanar. Y aunque la batalla aún no había terminado, algo ya había cambiado. El secreto ya no tenía poder. Carmen comprendió que no hay nada más poderoso que escuchar a un niño. Los niños no siempre saben encontrar las palabras para describir sus sentimientos, pero sus gestos, silencios, dibujos e incluso sus miedos nocturnos son un lenguaje que clama por atención. Demasiadas veces, los adultos eligen ignorar. Es solo un sueño. Estás exagerando. No es nada grave. Pero la verdad es que el dolor infantil nunca debe ser ignorado. Los padres, como protectores, no pueden permitirse confiar ciegamente en la rutina diaria o en la aparente amabilidad de quienes les rodean. A veces el peligro se oculta tras una sonrisa familiar, en los abrazos de aquellos que parecen cuidar de ellos, en la cortesía que todos creen. El amor verdadero exige valentía. Valentía para enfrentar lo desagradable, para luchar contra la negación, incluso si eso significa estar solo contra el mundo. Cada padre debe recordar una simple verdad: es mejor errar creyendo en su hijo que cometer un error fatal dudando de él. Para un niño, ser escuchado a tiempo significa tener una oportunidad de sanar, en lugar de cargar con una herida en el corazón toda la vida. Carmen comprendió que la fuerza del hogar no reside en las paredes que sostienen el techo, sino en la disposición de una madre o un padre a creer, proteger y luchar hasta el final. Lucía sonreía de nuevo, y aunque las sombras aún danzaban a su alrededor, ya no tenían el mismo poder. La niña sabía que su madre siempre estaría a su lado. Y eso era suficiente para Kay. La niña sabía que su madre siempre estaría a su lado. Y eso era suficiente para que, por primera vez en semanas, el sueño llegara sin sobresaltos. Pero para Carmen no. Ella se levantó cuando el reloj marcó las 2:17 y, en silencio, empezó a escribir un plan. No era un manifiesto heroico, era una lista práctica, concreta: cambiar la cerradura por un antibumpín, instalar sensores de apertura en ventanas, hablar con la directora del colegio para que Lucía solo se fuera con 2 palabras clave que ellas elegirían juntas, comprar un móvil sencillo para la niña con un botón de emergencia, y preparar una mochila con copias de documentos, un peluche y una muda por si necesitaban irse de casa una noche sin pensarlo. A la mañana siguiente, convertida ya en rutina, Carmen llamó al cerrajero. Mientras aguardaba, recibió el mensaje de su madre: no exageres. Tu hermano es incapaz de hacer daño. Carmen escribió y borró 3 respuestas. Terminó enviando solo: mi prioridad es Lucía. Fue la primera vez que dejó claro que la lealtad de sangre no estaba por encima del deber de proteger. En el colegio, la directora las recibió con una psicopedagoga. Carmen explicó el protocolo de recogida, acordaron una contraseña: mariposa azul. Lucía la repitió bajito y sonrió como si esa clave, sencilla y bonita, fuera un hilo que la ataba a su madre en cualquier pasillo del mundo. También habilitaron un espacio seguro en secretaría y notificaron al personal. No es para asustarte, dijo la psicopedagoga, es para que sepas que no estás sola. El cerrajero terminó y recomendó un refuerzo en la ventana del cuarto de Lucía. Carmen aceptó sin regatear. Esa tarde un vecino nuevo, Andrés, se acercó con discreción. Vi a un hombre rondando tu casa hace unos días. Si necesitas, puedo dejar instalada una luz con sensor en tu porche. Soy electricista. Ella dudó un segundo, desconfiar se le había vuelto instinto, pero aceptó. Esa noche el porche parpadeó con una luz blanca cada vez que algo se movía a menos de 3 metros. Dormir seguía siendo difícil, pero la suma de pequeñas certezas empezó a tejer una red. El sábado, Carmen volvió a la comisaría con una ampliación de la denuncia.
Esta vez llevaba una cronología precisa, fechas, horas, copias de mensajes, breves descripciones de cada incidente y las respuestas, o el silencio, de su familia. El agente tomó nota más despacio que la vez anterior. Con esto podemos solicitar una orden de protección cautelar. No es inmediata, pero el fiscal puede pedir medidas urgentes. ¿Cuánto tardará?, preguntó ella, y se mordió la lengua antes de añadir, sé que la justicia es lenta. Haré que pase por prioridad, respondió él, mirándola un segundo más de lo habitual. No era promesa, pero tampoco burocracia vacía. Esa tarde su hermano volvió a escribir, «Estás envenenando a la niña contra mí». Carmen ya no respondió. Guardó el mensaje, hizo una captura y lo añadió al expediente. Cuando el teléfono volvió a vibrar, no lo miró, apagó el sonido y puso a Lucía una película. Se sentaron juntas en el sofá. La niña se recostó en su hombro y sin apartar la vista de la pantalla, dijo, «Si dices mariposa azul, yo voy contigo a cualquier parte». Carmen sintió como algo dentro de ella se ablandaba y se endurecía a la vez. No voy a dejar que nadie te quite esa confianza, pensó. El domingo por la mañana, la luz del porche se encendió 2 veces seguidas. Andrés salió con su taza de café. Un gato, dijo elevando el mentón hacia la valla. O alguien probando el rango. Le enseñó a Carmen, desde su móvil, el registro del sensor. Podemos conectar esto a una cámara con notificación. Tengo una usada en la furgoneta. La instalaron en 20 minutos. Esa misma noche a las 11:41, llegó una alerta con una silueta borrosa en la acera de enfrente. No cruzó. No se acercó. Solo estuvo allí. Verlo en el teléfono no calmó a Carmen, pero convirtió el miedo en evidencia. El lunes el fiscal solicitó medidas cautelares, prohibición de aproximación a menos de 300 metros y de comunicación por cualquier vía. La notificación no se hizo esperar tanto como temía, para el jueves estaba en camino. Carmen lloró en el baño del pasillo, abrazada al lavabo como si fuera un ancla. No era el final, lo sabía, era apenas un dique que podía contener la marea. La familia explotó. Su madre llamó y dejó un mensaje, «¿Cómo te atreves? ¿Quieres mandar a tu hermano a la cárcel?». Su padre escribió un texto corto, «No ensucies el apellido». Carmen les respondió con una única condición, «Si queréis hablar, venid a mi casa cuando Lucía no esté y escuchad las grabaciones. Si después de oírlas seguís pensando lo mismo, entonces no tenemos nada más que hablar». Nadie apareció esa semana. El día de la notificación, su hermano cambió de tono. «No fue para tanto», escribió. «Si quieres, lo hablamos con un mediador». Luego otro audio, «Estás histérica». Carmen guardó cada mensaje, su abogada le había pedido que no bloqueara, que documentara. Las órdenes de alejamiento no son escudos mágicos, le explicó, pero muestran límites. Y los límites a veces salvan vidas. Los días siguientes fueron raramente quietos. Lucía volvió a dormir sin pesadillas 3 noches seguidas. En el colegio, dibujó un parque con un columpio rojo y una mariposa azul sobre un árbol. La psicopedagoga le propuso un diario de colores cada noche antes de dormir, escoger un color para nombrar cómo se sentía. El primer día fue turquesa, porque es como el mar cuando no hay olas grandes. El segundo fue amarillo como el sol, pero un poco tímido. Carmen empezó sin darse cuenta a respirar al mismo ritmo. Un viernes, llamaron del juzgado, fecha de vista para la orden definitiva. La abogada le sugirió pedir también supervisión de visitas en un punto de encuentro familiar, por si más adelante lo plantean, y la derivación de Lucía a terapia pública además de la privada. Vamos a construir un andamio, Carmen. Si un día te fallan las fuerzas, el andamio aguanta. La víspera de la vista, la madre de Carmen apareció por fin. No llamó al timbre, la luz del porche la delató antes de que alcanzara la puerta.
Carmen contuvo el impulso de abrazarla y la dejó pasar. En la mesa la carpeta azul. Pusieron el audio. La voz del hermano sonó en la sala como un visitante sin invitación. La madre tembló. Se llevó la mano a la boca y lloró sin ruido. No lo reconozco, dijo al terminar. Quizá nunca lo conociste, respondió Carmen, con más cansancio que rabia. No hubo reconciliación ni consuelo fácil, solo un principio de silencio distinto, menos negador y más real. La vista fue corta y tensa. La jueza escuchó, hizo preguntas concisas, miró los documentos sin teatralidad. El abogado del hermano intentó sembrar dudas sobre la autenticidad de las grabaciones. La fiscal se limitó a señalar la coherencia de la cronología, los indicios reiterados, el impacto en la menor, y la necesidad de proteger mientras se investigaba. La jueza dictó la prórroga de la orden de alejamiento y añadió una cláusula de comunicación exclusiva a través de abogados. No es un juicio de culpabilidad, señor, dijo, es una medida de protección. Carmen salió del juzgado sin triunfos ni derrotas, pero con un fragmento más de suelo bajo los pies. Con el tiempo, días que parecían meses, la casa recuperó sonidos cotidianos, el hervir del agua, el lápiz de Lucía raspando el papel, la lavadora al girar. Una tarde de domingo, la niña dejó el diario de colores y preguntó, ¿podemos ir al parque del columpio rojo? Carmen asintió. En el parque se sentaron en un banco al sol suave. Lucía se balanceó primero despacio, luego más alto, riendo. No era la risa de antes, era otra, cauta al principio, valiente después, como si hubiera aprendido que la alegría también exige coraje. Andrés levantó la mano desde el otro lado de la calle y se acercó para ajustar la hora de la luz del porche. Ahora anochece más tarde, dijo como quien comenta el tiempo para no nombrar la tormenta que ya pasó. Carmen le dio las gracias. A veces la ayuda llega con destornilladores y tornillos y no con discursos. Por las noches, cuando Lucía dormía, Carmen escribía cartas que no enviaba, a su hermano, a sus padres, a la Carmen de hace 6 meses, a la niña que ella había sido. En una de esas cartas se leyó a sí misma, no es valentía si no tiembla. Si tiembla y avanzas, entonces sí. La dobló y la guardó entre las páginas de un libro. No necesitaba más testigos. Semanas después, la investigación penal siguió su curso en engranajes que a veces chirriaban. No todo fue recto, hubo días en los que la culpa aprendida de toda una vida le mordió los talones. También hubo retrocesos de Lucía, una noche de pesadilla, una mañana de dudas. La psicóloga le enseñó a Carmen a distinguir las recaídas de los regresos, un paso atrás no borra el camino. Empezaron a celebrar pequeñas victorias, 3 noches seguidas sin despertarse, un dibujo sin sombras, una siesta de domingo con la ventana abierta y la cortina haciendo mariposas al viento. Un mes después, Carmen y Lucía plantaron un jazmín en una maceta junto a la puerta. Lucía lo bautizó Azul, que era su color de los días buenos. Cada vez que Carmen abría o cerraba, el aroma la recibía como un recordatorio físico de que el hogar no es el lugar donde nada malo ocurre, sino el lugar donde, cuando ocurre, alguien se queda y repara. No hubo final rotundo. Hubo, en cambio, continuidad. La orden siguió vigente, la abogada vigilaba los plazos, el colegio mantenía el protocolo, el vecino revisaba de vez en cuando el sensor, la madre de Carmen enviaba mensajes torpes, más cortos, menos negadores. Lucía algunas tardes elegía el color coral, porque es alegre, pero no grita. Y una noche al acostarse, Carmen no sintió ese filo en la nuca que la había acompañado durante tanto tiempo. Miró a su hija dormir, escuchó las respiraciones parejas y por fin, dejó que el cuerpo se entregara a un descanso sin culpa. Sabía que el mundo era complejo y que el mañana traería tareas, papeles, terapias, quizá nuevas batallas. Pero también sabía, y esto era nuevo, que tenía un andamio, una red, un nombre para cada miedo y un plan para cada nombre. Apagó la luz y en la penumbra el jazmín respiró. La casa no volvió a ser inocente.
Fue desde entonces una casa valiente. Suscríbete al canal